Bienvenidos al curso de meditación, Dimensiones de la Experiencia, una introducción a la meditación budista. Este es el primero de 8 encuentros que tendremos y el tema de hoy es Budismo, Filosofía y Meditación con Juan Manuel Cincunegui. Muchos ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, Manu es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad Ramon Llull, es doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona y doctor en Sociología también por la Universidad de Barcelona. Y en los años 90 realizó estudios budistas en India, Nepal, en Sri Lanka, y ahí tuvo la oportunidad de hacer extensas prácticas de meditación en solitario. Y bueno, y entonces antes de empezar el curso, les quería comentar que, bueno, vamos a estar grabando esta primera parte, pero luego del recreo, en las preguntas y respuestas, vamos a dejar de grabar para que podamos hablar más libremente y si quieren pueden hablar directamente o si no, a través del chat pueden dejar preguntas y bueno, y Manu va a ir contestando. Así que bueno, le dejo la palabra ahora a Manu. Hola a todos, no sé si me escuchan, me tienen visto. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por responder a la convocatoria. Para mí es un placer poder encontrarme con muchos de ustedes una vez más y tenía muchas ganas de compartir con ustedes algunas cuestiones, algunas ideas y retomar algunos de los temas que hemos estado estudiando durante muchos años con aquellos que lo han hecho y también introducir a otras personas a algunas de las cuestiones que vamos a trabajar durante el curso, no simplemente por el hecho de aprender a meditar o de comprender alguna tradición filosófica y contemplativa que no pertenece a nuestro universo cultural, como puede ser el budismo, por mero interés o curiosidad, sino también porque efectivamente, si pensamos, si miramos el mundo que nos rodea, vemos que estamos atravesando unas circunstancias muy difíciles, muy complejas. Estamos en un cambio de paradigma importante en el planeta, que ya hablaremos de ello, que está cambiando muchas de las convicciones que teníamos hasta el momento. Y por lo tanto, es interesante si pudiéramos en cierto modo, reflexionar no solamente en el campo de batalla, para decirlo de alguna manera, en nuestra militancia política y social, sino también de manera más sopesada, más sosegada en otros ámbitos. Y este es un poco el objetivo de nuestra convocatoria. ¿Okay? Entonces, lo primero, muchísimas gracias. Además, por otro lado, quiero agradecerles porque en cierto modo, estas meditaciones, como verán, este trabajo de introductorio que voy a hacer, eh, básicamente es el producto de un largo proceso de reflexión y de investigación que lleva muchos años y que son muchas fases y siempre me ha parecido importante cada vez que concluyo una fase de investigación, en este caso he estado durante 4 años trabajando sobre las relaciones de la mente y la política desde un punto de vista epistemológico para presentar mi tesis en sociología sobre estas ideas. Y entonces, para mí siempre es importante confrontarlo para decirlo de alguna manera, confrontarlo con la calle, ¿no? Confrontarlo con la gente y ver qué podemos sacar en claro acerca de estas cuestiones que surgen en el campo de la reflexión teórica, pero que necesita estar confrontada con las respuestas que da la gente a lo que uno imagina o conceptualiza desde el punto de vista teórico, ¿no? Ok, este es lo primero, el agradecimiento. La segunda cuestión a la que me voy a referir antes de entrar de lleno a este curso de meditación, que como verán es un curso que es la 18ª ocasión que doy Dimensiones de la Experiencia. Empecé a darlo en Argentina en el año 2012 y lo he dado en muchos escenarios
Ya vamos a hablar por qué esta repetición y por qué no hacer algo más marketinero, por decirlo de alguna manera, cambiar los nombres y cosas por el estilo, ya hablaremos de ello. Pero lo primero que quisiera plantear es por qué la convocatoria al curso de meditación y cuál es el tema de fondo en el cual estoy reflexionando y creo que todos tenemos que reflexionar en este momento, que es la relación entre la meditación y el compromiso con el mundo, el compromiso social y político con el mundo. Ahí hay una tensión importante que sobre todo en este momento tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque sabemos, de alguna manera, que existe un conflicto entre nuestras prácticas espirituales, contemplativas, religiosas, en muchos sentidos, nuestra práctica filosófica, nuestra práctica reflexiva y el hecho de que el mundo exige un compromiso que no es pura y exclusivamente teórico, sino que necesitamos de alguna manera dar respuesta activamente a los problemas que estamos enfrentando. La cuestión la voy a plantear no desde un punto de vista idealista. En cierto modo, desde el punto de vista religioso hay una respuesta simple. Si tú meditas, eres una buena persona, etcétera, etcétera, eso tendrá un impacto en el mundo. No digo que eso no sea cierto, pero eso no es el problema que estoy planteando. El problema que planteo es mucho más directo. ¿Cuál es la relación real que podemos establecer entre el modo en el cual nosotros concebimos, imaginamos nuestra realidad como seres humanos en el mundo y nuestra actividad en el mundo social, político, cultural, etcétera, etcétera? Ese es el tema que vamos a trabajar. En este contexto, este es el tercer punto, en este contexto hay dos grandes maneras de ver la meditación. Las prácticas meditativas tienen, como ustedes saben, tienen muchas versiones. Meditar es un término en cierta manera vacuo. Se puede hablar de meditación de muchas maneras, existen muchas tradiciones meditativas, etcétera. No voy a entrar en el tema, pero es un tema fascinante. De hecho, hace poco no sé si Oxford University Press o Routledge sacó uno de esos grandes volúmenes que tienen 1000 páginas acerca, es un compendio de meditaciones y lo encuentras todo ahí adentro. Meditación es, el abanico es infinito. Entonces, entre todas esas, la primera distinción que podemos hacer es ciertas prácticas que tienen como objetivo, la meditación se concibe como ciertas prácticas o entrenamientos, que en cierto modo lo que intentan es evadir los problemas del mundo o huir de los problemas del mundo, encontrar algún tipo de refugio que nos proteja de las dificultades y que arrecian en el mundo, que en cierto modo hacen que nuestras emociones salgan, exploten, etcétera, etcétera, y entonces tenemos ciertos ejercicios, ciertas prácticas, etcétera, que en cierto modo nos protegen de tener que estar confrontándonos con la realidad. Esa es una manera de entender la meditación. Hay otras maneras de entender la meditación, que lo que se busca no es una huida del mundo, sino una comprensión más profunda para poder tener plena participación en el mundo y con los otros. Son dos visiones, en cierto modo, que en cierto modo podríamos decir hasta cierto punto complementarias, pero que son sustantivamente diferentes. Hay momentos en nuestra vida en los que evidentemente necesitamos encontrar cierta protección porque estamos mal emocionalmente y las situaciones de la realidad nos exacerban, pero el objetivo último, en este caso, en nuestro caso concreto, es lograr una comprensión más profunda para poder de nosotros mismos y del mundo con el propósito justamente de poder participar plenamente en la realidad. Huida del mundo, participación plena en la realidad. El cuarto punto es, quiero decir algo acerca de dimensiones de la experiencia. Dimensiones de la experiencia, como decía, es un curso que nosotros diseñamos en el año 2012. Empezamos a hacerlo en Buenos Aires con una gente muy querida ya que nos estuvo acompañando durante varios años y que fue un fruto durante aquellos años de encuentro con toda esta gente. Algunos están aquí. Me ayudaron a comprender muchas cosas, me animaron en mi práctica de investigación, etcétera, etcétera, pero también fue el fruto de algunos años que pasé en Colombia, que fueron también muy importantes. En esa época yo era monje y conocí gente, también hay algunos de ellos que están por aquí, también después de tantos años, etcétera, etcétera, que me ayudaron también a comprender otros aspectos de la realidad que no conocía. Era un monje bastante novato en el tema de la enseñanza, etcétera, etcétera, y me ayudaron a encaminar y tratar de ver
de qué se trataba, cuál era el resultado o las implicaciones de lo que había aprendido con mis maestros en India, Nepal y Sri Lanka durante los años 90, y por eso también muy agradecidos a ellos, etc. Pero, como les decía, esta es la 18ª edición de Dimensiones de la Experiencia. Estructuralmente, yo he decidido que no quiero cambiarla porque es un curso que es fiel a las enseñanzas del Buda, es fiel a las enseñanzas que he recibido de mis maestros. Considero que todo lo que digo está en acuerdo con lo que recibí de mis maestros principales, su santidad el Dalai Lama. Yo viví muchos años en Dharamsala, fui traductor de los grupos españoles que llegaban a Dharamsala durante muchos años, y de la Masopa Rinpoche, que son mis dos grandes maestros, y están en completo acuerdo con lo que yo he recibido de ellos, obviamente, pero obviamente a lo largo de los años mi interpretación de las enseñanzas han ido cambiando profundamente. La estructura sigue siendo la misma, las palabras siguen siendo las mismas en muchos sentidos, pero han ido cambiando. Y han ido cambiando porque, además de mi entrenamiento budista, me he entrenado en filosofía occidental, me he entrenado en ciencias sociales, me he entrenado, y ahora mismo estoy embarcado en un cuarto proyecto de investigación doctoral en ciencias cognitivas y biología cognitiva, que está también cambiando, modificando mi manera de entender todo este proceso que es vivir. Y qué significa vivir y cuál es el sentido de la vida, cuáles son los desafíos y cuáles son las mejores estrategias para enfrentar los problemas que tenemos. ¿Ok? Pero lo importante es que el curso no ha cambiado estructuralmente, pero ha cambiado el sentido, en muchos sentidos, porque yo mismo he ido cambiando mi perspectiva y mi interpretación. Y esto es clave, porque las prácticas meditativas son una práctica de, básicamente, repetición. Necesitamos repetir y repetir y repetir un mismo itinerario de manera concertada, día tras día, año tras año. Yo nunca he dejado de meditar, llevo meditando durante más de 30 años. Cada día me levanto muy temprano, no importa si tengo hijos, si tengo que cambiar de viaje, si tengo enfermedades, etcétera, me siento a meditar. ¿Y por qué me siento a meditar? Porque solamente en la repetición de un ejercicio, de una disciplina, nosotros podemos descubrir algo que es fascinante acerca de nuestras vidas, que es el hecho de que las cosas no cambian y al mismo tiempo están continuamente cambiando. Hay una tensión en la temporalidad de lo que significa ser un organismo biológico, que nos levantamos a la mañana, desayunamos, comemos al mediodía, nos cansamos trabajando, llegamos a la cama, nos dormimos, volvemos a levantarnos, volvemos a desayunar, y vamos a repetir esa rutina día tras día desde el momento en el que nacemos hasta el momento que nos morimos. Pero en ese ciclo de repeticiones, cada día, si estamos atentos, algo nuevo aparece que nos hace comprender más profundamente quiénes somos, qué es el mundo en el que estamos, cuáles son los desafíos que significa estar en contacto con otros en la naturaleza y en el mundo social. Por lo tanto, este punto, la idea de repetición, continuación y cambio, es clave para la práctica meditativa que hoy estamos introduciendo en este curso. ¿Ok? Entonces ahora vamos, yo voy a ser sintético, quiero que cada sesión dure más o menos 40 o 45 minutos como mucho de explicación, y luego me gustaría que hagamos una pequeña práctica meditativa y tengamos tiempo para charlar, para conversar, para plantear cuestiones que han quedado, que han quedado en el tintero, y entonces voy a tratar de hacerlo lo más sintéticamente posible mi presentación. ¿Ok? Entonces, en la tradición budista, este es un otro elemento, un sexto elemento que quiero enfatizar. A diferencia de otras tradiciones que ponen mucho énfasis cuando hablan de meditación exclusivamente en la práctica de sentarse y generar una mente que sea serena, ecuánime, una mente equilibrada, eso es importante en el budismo, es uno de los aspectos importantes de la práctica budista, pero el budismo contiene otros dos elementos que son igualmente importantes y en ciertos sentidos son más profundos y más decisivos porque definen nuestra relación con la tradición de una manera que no lo hace la mera meditación, que es el mero hecho de trabajar con nuestra mente para que la mente esté alerta y serena. ¿Cuáles son? La ética y la reflexión, la filosofía, la comprensión profunda de nuestra naturaleza. Por lo tanto, los tres elementos claves en la tradición budista son la ética, la meditación y
normalmente se habla de sabiduría, pero es el aspecto reflexivo. Nosotros, en la práctica meditativa, nosotros tiene que estar acompañada o tiene que estar fundada sobre una reflexión profunda acerca de quiénes somos, qué son nuestras emociones, qué son nuestros pensamientos, cuál es la relación que nosotros tenemos con el mundo, cuál es el modo en el cual establecemos nuestras relaciones con otros seres humanos y otros seres sintientes, cuáles son los objetivos que tenemos en la vida, cuál es el horizonte de sentido que imaginamos, a dónde podemos llegar, quiénes somos, qué debemos hacer, diría Kant, y hacia dónde, qué podemos esperar, ¿no? Es una suerte de antropología, pero que también incluye a otros seres sintientes y por lo tanto es más amplia que la visión que tenía Kant en su momento. Por lo tanto, la meditación tiene que ser entendida, tal como lo vamos a presentar en este curso, no como una suerte de refugio para poder protegernos de todas esas emociones que arrecian cuando surgen las dificultades en un mundo muy complejo, especialmente en un mundo como el que estamos viviendo hoy, donde nuestras emociones no solamente son emociones que nos afectan, sino que son utilizadas como un recurso por las fuerzas políticas y corporativas para poder producir cambios de enorme magnitud que van a afectar no solamente a nuestra generación, sino a las generaciones futuras e incluso ponen en peligro nuestra propia subsistencia, sino que la meditación, tal como nosotros la entendemos, es un instrumento, un recurso a nuestra disposición para poder pensar, para poder entrenar nuestra mente, para tener los recursos para poder enfrentar esa situación que estamos viviendo de una manera rica, de una manera inteligente, de una manera iluminada, que es lo que necesitamos para que nuestras reacciones en el ámbito de la política y del mundo social no sean pura y exclusivamente reactivas. Hemos visto a lo largo de los últimos años, y todos somos aquí conscientes, cada uno en su país, aquí hay gente de todos lados, gente que vive en Finlandia, gente que vive en Colombia, gente que vive en Argentina, Venezuela, no sé, muchos lugares, en España, en diferentes autonomías, etcétera. Todos ustedes saben que la política de los últimos 30 años, por lo menos, ha estado fundada en la capacidad que tienen las élites y los diferentes sectores que manejan el mundo social y político, informativo, comunicacional, etcétera, de alimentarse de nuestras reacciones emocionales. Y las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, etcétera, están al servicio de esa manipulación constante que hace que muchos de nosotros huyamos de la información, otros preferimos simplemente mirar para otro lado para evitar el desgaste que supone el doloroso y continuo trato con un mundo de engaños, de mentiras, donde todo es posible, como estamos viendo en estos días terribles de guerra, de genocidio, de horrores que estamos viviendo en el mundo en este momento que son prácticamente inaceptables, pero que de todas maneras exige que nosotros seamos capaces de mantener la mirada día tras día y no disminuir nuestra atención y nuestro interés en lo que está pasando, porque hay otros seres humanos en el mundo que también necesitan también, al menos nuestro testimonio, de ser testigos de lo que está pasando. ¿Ok? Este es un punto importante. Entonces, esas dos cuestiones quisiera que quedaran claras. ¿Dónde estamos parados en la práctica de meditación? Frente a una práctica que simplemente intenta encontrar una suerte de refugio para evitar problemas y poder mantener una mente sosegada. Aquí la meditación nos va a servir para mantener el equilibrio, pero con plena conciencia y plena participación en el mundo que vivimos. Son dos maneras diferentes. Una de ellas, podríamos decir, si lo planteáramos, primero, no me quiero apurar. ¿Más o menos me siguen? Vale. ¿Sí? Vale. Uno es lo que llamamos la tradición del Mahayana, que es esa tradición en la cual nosotros estamos comprometidos con estar plenamente en el mundo, participar plenamente en el mundo y estar abocados en cada uno en la medida de lo posible y con los recursos que tiene a su disposición en clarificar y participar en el mundo de una manera activa en pos de la bondad, del bien, y otro que piensa la meditación simplemente como una terapia para poder estar bien con uno mismo.
No es que esté mal, pero son dos maneras diferentes de plantear qué es lo que potencialmente tiene la meditación para ofrecernos. Este punto es importante. Ok, el punto de partida en la tradición budista es muy importante, porque esto va a marcar de una manera definitiva el modo en el cual nosotros comprendemos en última instancia qué es lo que queremos hacer con la meditación. Y el punto de partida es un punto, es un punto de partida que lo encontramos en todas las tradiciones filosóficas y religiosas, una definición de la naturaleza última de nuestra existencia. Si lo pensamos en términos de la filosofía occidental, hay dos grandes corrientes. Una corriente que dice que nosotros somos malos en nosotros mismos, esencialmente malos, y las prácticas religiosas y las prácticas culturales y las prácticas meditativas, si existieran para esa tradición que existen, consistiría simplemente en educar a la gente para disciplinarla, porque son tan malos que sin esa disciplina solamente podemos esperar que la gente haga cosas negativas. Esa es una manera de pensar nuestra condición humana. La condición humana es una condición caída, es una condición de pecado, es una condición de maldad, y nosotros lo que tenemos que hacer es crear ciertos dispositivos para poder disciplinar a la gente, casi policialmente, porque no saben cómo lidiar con sus emociones, lidiar con sus tendencias. Esa es una manera de comprender. En el caso del budismo, como las otras tradiciones religiosas, incluso las tradiciones teístas, en sus versiones más próximas a las tradiciones del agape, etcétera, etcétera, lo plantean de otro modo. En el caso del teísmo es igual. El teísmo que no es para decirlo de una manera de derechas, perdonen los de derechas si andan por acá, pero que no tiene esta visión de que el mundo tiene que ser disciplinado, porque si nosotros, las élites, no los disciplinamos, la gente es mala. El cristianismo cree, como las tradiciones teístas, que la creación es buena, no es mala. Quiere decir que nosotros no podemos tener errores, pero no está en nuestra esencia la maldad. El budismo es claro acerca de eso. La naturaleza última de nuestra existencia es que nuestra mente es clara, luminosa y potencialmente genial. Genial porque puede lograr lo impensable. Y lo impensable es la plenitud. Y la plenitud es la capacidad de los seres humanos de abrazar la existencia en su totalidad, con todas sus facetas, que es a lo que aspira un budista, convertirse en un Buda. Un Buda es alguien que es omnisciente en el sentido de que abraza toda la realidad. Ahora vamos a hablar sobre ese tema porque es el tema central de esta introducción, de esta introducción al curso. ¿Ok? Entonces, esto no sería un problema, decir esto, si no estuviéramos enfrentándonos a un momento tan horripilante. El otro día, Agus me mostró, acabo de publicar una traducción de un lama tibetano, y la editorial puso una pequeña, creo que es en una red social, no sé exactamente cuál era, Instagram, creo, no uso redes sociales, pero Agus me comentó que en Instagram había aparecido el tema de la dignidad. El libro se llama Dignidad y habla sobre esa naturaleza pura de la conciencia, esa luminosidad fundacional, y mucha gente respondió a esa publicación muy negativamente. Y hasta cierto punto con mucha razón. No, esto es una tontería. ¿Cómo puedes decir eso frente a lo que estamos viviendo? ¿No has visto lo que está pasando en Gaza? ¿No has visto lo que está pasando en Rusia? ¿No has visto lo que está pasando en el mundo? ¿No ves que la maldad está por todos lados? Y efectivamente es un momento tan difícil. ¿Por qué? Porque la guerra, por la desigualdad tremenda que estamos viviendo, que lo vemos reflejado en el tratamiento que estamos haciendo, por ejemplo, de las migraciones, etcétera, etcétera, con respuestas xenófobas, racistas, etcétera, etcétera, impensables hace pocos años en Europa,
pero que se han expandido en el mundo entero, el proceso de deterioro medioambiental que crece de una manera acelerada, con signos en todos lados, casi digo a totarreo, en todos lados. La crisis de la democracia, la crisis de los derechos humanos, donde la dignidad de las personas ya no tiene ningún sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, de ese conflicto, en la pandemia fue el conflicto entre la economía y la vida. En estos días estamos discutiendo si el derecho de un Estado a responder a su defensa anula los derechos humanos. Muy tranquilo, si Europa no solamente lo acepta, sino que acompaña ese eslogan, el derecho a la defensa propia, como si los derechos humanos no hubieran sido fundados justamente para evitar que ese conflicto entre el derecho a la propia defensa y los derechos humanos siempre tuviera un triunfador, que es los derechos humanos ante todo. Y eso ha quedado fuera de foco. Y lo más importante es que todo este combo de situaciones viene acompañado de una profunda crisis de la salud mental, de enorme cantidad de frustración, enorme cantidad de saturación, de temor, de angustia, de confusión, en los más jóvenes y en los no tan jóvenes, que no saben cómo lidiar con toda esta cantidad de conflictos, de crisis, de confusión que tenemos a nuestro alrededor. Y es justamente esta crisis y esta angustia, sumada a una cultura que se niega a mirar de frente nuestra condición humana, es decir, que se niega a mirar de frente el hecho de que somos seres orgánicos, seres vivos, y que por lo tanto nacemos, envejecemos, nos enfermamos y nos morimos, y que porque somos seres condicionados experimentamos toda clase de problemas, y las pocas felicidades que tenemos siempre son felicidades fugaces, en cierto modo decepcionantes, porque nunca terminan de completar eso que tanto queremos, la búsqueda de una experiencia genuina de felicidad, que es lo que todos estamos buscando. Entonces aquí comienza para mí el momento en el que introduzco el tema central de... Tengo tiempo, tengo unos 15 minutos más para hacer la presentación. El tema central de la meditación, porque esta es la clave. Como decíamos recién, el budismo dice, todos los seres, como dijimos antes, quieren ser felices y no quieren sufrir. Ahora, el problema central es cómo definir la felicidad y el sufrimiento. Porque si nosotros seguimos repitiendo la frase continuamente, pero sin entender qué es lo que queremos decir con la palabra felicidad, es probable que nuestra práctica meditativa siempre esté desenfocada. Entonces, voy a sentarme durante unos instantes a reflexionar con ustedes, pero les voy a pasarles a ver si lo puedo hacer correctamente, voy a pasarles un esquema, porque me gustaría hacerlo como un esquema, no sé si lo ven. ¿Lo ven? ¿Al esquema o no? ¿Se ve? Lo ven. Sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar un momento acerca de la felicidad y el sufrimiento y vamos a tratar de ver qué es lo que realmente en qué vamos a estar trabajando en la práctica meditativa, qué es lo que queremos conseguir. El problema central que tenemos es un problema, como decía recién, de orientación. Generalmente cuando nosotros escuchamos en nuestras sociedades seculares contemporáneas, cuando nosotros hablamos de los seres quieren ser felices y no quieren sufrir, generalmente nos estamos moviendo en unas coordenadas horizontales. La coordenada que corresponde a el dolor y el placer. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando nosotros en nuestra vida ordinaria hablamos de ser felices, y si nosotros decimos que queremos que la meditación nos lleve a la felicidad, generalmente imaginamos que la felicidad y el sufrimiento están asociados al placer y al dolor. ¿Están de acuerdo? Más placer no solamente placer físico, placer
en nuestras experiencias familiares, placer en nuestra comunidad, reconocimiento, toda clase de experiencias que sean agradables, etcétera, y dolor, todo aquello que nos angustia, nos causa dolor psicológico, emocional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera orientación, la orientación ordinaria que nosotros tenemos en la búsqueda de sentido en nuestra vida, es la que está en la coordenada placer y dolor. Y cuando imaginamos la meditación, la imaginamos como un instrumento que en cierto modo pacifica nuestro deseo por conseguir placer y pone freno a las experiencias de dolor, de angustia, etcétera, etcétera, y nos lleva a una suerte de apatía, que es una forma de neutralidad. Y entonces usamos la meditación, como decíamos antes, para protegernos del mundo, pero con un alto costo. El costo es que nosotros tenemos que reducir nuestra participación en el mundo y también tenemos que reducir la vitalidad en nuestra experiencia y también tenemos que reducir la apertura de nuestro corazón y tenemos que reducir la apertura de nuestra experiencia, sencillamente porque si nos dejamos llevar, hombre, definitivamente el resultado va a ser el dolor. Si seguimos el placer, el resultado va a ser el dolor. Y si no ponemos freno a las experiencias, y por lo tanto, imaginamos la meditación exclusivamente como un instrumento de contención de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, poniendo freno a nuestros sentidos, etc. Esa es la manera ordinaria de entender las coordenadas de nuestra experiencia. Pero hay otra. Y yo quiero defender que la práctica meditativa, en última instancia, no se mueve las coordenadas placer-dolor. Cuando decimos todos los seres quieren ser felices y no quieren sufrir, es cierto que todos los seres quieren placer y no quieren dolor. Pero en última instancia, lo que los seres buscamos es la plenitud, la plena experiencia, la capacidad de poder sentir plenamente. Y eso implica, ahora voy a explicarlo, poder tratar de huir de un sentimiento que es el más terrible, que es una vida sin sentido, una vida alienada. Por lo tanto, nosotros vamos a estar trabajando sobre esta coordenada, la coordenada de la plenitud y la alienación, de la resonancia con el mundo, de la participación plena con el mundo, la posibilidad de abrir plenamente nuestro corazón, de abrir nuestros ojos, abrir nuestros sentidos, abrir nuestra mente a lo que el mundo nos desafía a mirar en cada momento histórico y escapar de la alienación. La alienación entendida como una huida hacia el interior de nuestro ego, a la caverna de nuestra subjetividad, a la ignorancia de creer que nosotros podemos tener una vida separada del mundo. Vale. Como verán, hay una línea roja. La línea roja representa aquí que lo que está debajo es el sentido común en el cual generalmente estamos instalados. Nos movemos en la búsqueda acelerada, cada vez en mayor medida, por la capacidad de producción de bienes de consumo y experiencia que nos ofrece la sociedad, que convierte nuestra experiencia en una búsqueda sin fin de placeres y de toda clase de analgésicos para poder calmar el dolor, y ante la incapacidad del mundo de darnos aquello que realmente produzca un placer duradero y significativo, y ante la incapacidad del mundo de ofrecernos recursos para evitar el dolor, el resultado es una sociedad alienada. ¿Por qué? Porque negamos la posibilidad de algo que es más importante, que es el verdadero objetivo del budismo, que es la posibilidad de una vida plena. En el Tantra es la unión del gozo y la vacuidad. Es la capacidad de poder abrazar la realidad. Y abrazar la realidad viene con un problema. Necesitamos tremendo coraje, porque abrazar la realidad significa también abrazarla en su totalidad, con todo lo que tiene de placentero
y doloroso, con la vida y con la muerte, con la crueldad y con el horror y con la injusticia, pero también con el amor y también con la compasión y también con la estima y con el cuidado, etcétera, etcétera. Este es el gran desafío que propone la práctica meditativa. Y lo que nosotros vamos a hacer, a ver cómo se saca esto, así. Voy a sacar el para verlos mejor. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? Vale. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a lo largo del curso es intentar introducir aquellos elementos que pueden ayudarnos a crear las condiciones para ir produciendo cambios en nuestra manera de percibir el mundo, en nuestra manera de lidiar con el mundo, que puedan acercarnos al principio a la intuición de que esto es posible. Yo no tengo mucha comprensión de estos temas. Llevo muchos años trabajando en estos temas y es muy limitada mi comprensión, pero les puedo asegurar algo, la mente cambia de una manera asombrosa. Y les puedo asegurar que cada día, cada semana, algo ha ido cambiando en mi mente. Una manera diferente de percibir la realidad, una manera diferente de enfrentarme a los problemas, una manera diferente de entender mi relación con los otros. Y eso es lo que me garantiza de que estas enseñanzas son enseñanzas efectivas, que tienen la capacidad de verdaderamente de romper esa coraza, empezar a agrietar esa coraza que es la coraza del ego, para que nosotros podamos de alguna manera animarnos a asomarnos a la realidad. Muchos de nosotros sabemos que el mundo es tan horrible, tan feo, hay tanta violencia, tanta injusticia, tanto egoísmo, que es lógico y comprensible que cada uno de nosotros tenga esa tentación, ese acto reflejo de meterse para adentro. Eso para el budismo es la muerte, y la eternidad es poder salir de uno mismo. Y las prácticas que con las que vamos a estar trabajando tienen el objetivo de poco a poco ayudarnos a ir abriendo esa cáscara, ese capullo en el que estamos metidos, para que podamos tener esa experiencia poco a poco de plenitud. Lo interesante del tema es que todos nosotros hemos tenido experiencias de plenitud. Todos nosotros hemos tenido experiencias de resonancia con el mundo. La idea de resonancia yo la tomo del sociólogo alemán Hartmut Rosa, que es un viejo conocido, que ha escrito mucho sobre la sociología de nuestra relación con el mundo. Es un discípulo de Charles Taylor, que fue en quien me centré en mi primera tesis doctoral. Y Rosa habla de la resonancia como esa experiencia que nosotros tenemos habitualmente, en la cual nuestra relación con el mundo es una relación, él lo llama así, de apropiación transformadora del mundo. Y ahora voy a explicar lo que quiere decir. Tanto en el arte, el amor, en el deporte, en el contacto con la naturaleza, todos nosotros hemos tenido momentos en los cuales de pronto el mundo dejó de ser esa cosa que estaba ahí afuera y pasó a ser algo que era parte nuestro y que podía transformarse y transformarnos. Naturalmente nos pasa. Nos ha pasado miles de veces, viendo un obra de arte, escuchando música, estando con alguien que uno ama, compartiendo con sus hijos, caminando por la playa, caminando por el bosque, militando políticamente en una marcha o haciendo una colaboración colectiva para cambiar las cosas en el mundo. Uno de repente siente que es posible estar más allá de uno mismo y tocar el mundo y transformar el mundo. La pregunta que nos hacemos en la práctica meditativa es si esa experiencia habitual que los seres humanos tienen en momentos de epifánicos, en vez de ser pura y exclusivamente una cuestión casual que ocurre por arte de magia como un milagro y que ha sido dicha de mil maneras por poetas y músicos a lo largo de la historia, puede ser producida por nosotros a través de prácticas que nos lleven a vivir plenamente
24 horas al día, eso es un Buda. Por ahí no 24 horas, pero cada día tener la experiencia de que el ego no es la última palabra, que el mejor refugio no es dentro de la caverna de mi subjetividad, y hacer contacto con el mundo. Ese es el objetivo. ¿Cuál es lo contrario de la resonancia? Me quiero pasar. ¿Cuál es lo contrario de la resonancia? Resonancia, dice Hartmut Rosa, que es muy parecido a lo que dicen los budistas cuando hablan de Tantra, ¿no? La unión de el mundo y el yo, que hace que el yo no pueda existir de manera inherente, que no exista por sí mismo, sino que solamente puede existir en diálogo, en abrazo con la realidad. Eso es la resonancia. ¿Y qué es lo opuesto? La alienación. Un concepto que Marx trabajó mucho este concepto y que lo ha trabajado toda la tradición crítica, que es la idea de el sujeto se queda atrapado dentro de sí mismo, sobre todo en las sociedades modernas, en las sociedades tecnocráticas, donde la aceleración, el cambio, la digitalización, la tecnología, los medios de comunicación tecnológicos, la inteligencia artificial, hace que el sujeto se meta completamente para adentro y el mundo aparezca como completamente otro. Rachel Jaegi, que es una filósofa alemana de la Universidad de Berlín, define la alienación de la siguiente manera. Es una experiencia de una relación con el mundo que se presenta como una no relación. Y ese es el momento en el que estamos. Estamos en un momento en el que miles y millones de personas sienten que el mundo les es ajeno, que la democracia les es ajena, que los derechos humanos les es ajenos, que la política les es ajeno, que el arte les es ajeno, que la religión les es ajeno. Miles de millones de personas solas, abandonadas adentro de sus pequeños refugios, atrapadas en sus coordenadas tecnológicas digitales, sin poder hacer contacto con la realidad. Entonces, volvamos al principio. El objetivo de esta práctica, de este curso, y por qué quería hablar con ustedes, es que exploremos la posibilidad, si queremos cambios sustantivos, de cómo podemos traducir esta idea hoy contracorriente. Si miro lo que está pasando en Argentina, si miro lo que está pasando en Ecuador, si miro lo que está pasando en El Salvador, si miro lo que está pasando en todo el resto de Europa, excepto en España, que está pasando por un momento cuasi extraño momento que está pasando, comparado a Europa, es un milagro que estemos más o menos en un momento donde todavía se navega con que se pueden decir ciertas cosas, pero en unas sociedades completamente sacadas, donde el odio se ha convertido en el único factor determinante de la política, donde la xenofobia, el racismo, el miedo es lo mandatorio. Hombre, tenemos una obligación de pensar no solamente nuestra vida, sino la política, no solamente en términos de cómo podemos cambiar el mundo, sino cómo podemos cambiar el mundo para que el futuro sea un mundo potencialmente resonante para todos nosotros, para que la vida pueda ser una vida plena y no mera supervivencia. Ese es el objetivo, ¿ok? Entonces ahora tenemos unos minutos, vamos a hacer una pequeña meditación, muy breve, que es, cada meditación que vamos a hacer 8 meditaciones en este curso. Cada una de las meditaciones es una pequeña píldora, no quiero que tenga muchas cosas adentro, pero sí me gustaría, para los que quieran seguir participando, que les interese, que intenten, de alguna manera, llevar esa práctica a unos minutos, sea caminando, sea cuando se van a dormir, para ir acumulando experiencia para que cada fase, que están conectadas cada una de esas meditaciones, al final del camino, dentro de 2 meses, podamos alcanzar o intuir o tocar esa posibilidad que es nuestra, porque ya está dentro de nosotros, que es de poder tener experiencias resonantes que podamos compartir y que podamos transmitir a la gente que vive a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una meditación de apenas 15 minutos. Vamos a apagar, cuando les diga, vamos a apagar el vídeo para que estén más en paz con ustedes mismos. Voy a poner mi reloj. Y después vamos a cortar 10 minutitos y vamos a volver para hacer una charla. ¿Ok? Bueno, voy a apagar el vídeo, para que podamos meditar sin vergüenza. Ok.
Vamos a comenzar sentándonos o adoptando una postura que sea confortable, tratando que la espalda esté un poco recta, y vamos a permitirnos unos momentos para que baje toda nuestra energía, para que se recoja toda nuestra energía en nuestra corporalidad. Vamos a ayudarnos haciendo 3 respiraciones profundas. Mientras lo hacemos, relajemos nuestros hombros, seamos conscientes de las tensiones en el rostro y con la propia tensión hagamos que se suavicen. Seamos conscientes toda esa energía, toda esa vida que fluye en nuestro cuerpo y en nuestra mente, esa vitalidad que se manifiesta en forma de pensamientos, de emociones, que de la misma manera que hace palpitar nuestro corazón, que hace explotar nuestras neuronas, que permite la circulación de la sangre, que hace que los pulmones se inflen y se desinflen momento a momento. También produce pensamientos, imaginación, expectativas, memorias, sensaciones de todo tipo. Somos seres vivos. Seres vivos con lenguaje, seres complejos, seres sociales. Vamos a sentarnos con nuestra humanidad. Vamos a tomar la determinación antes de comenzar de hacer que esta vida se convierta en una vida plena, una vida resonante, comprometida. Para ello vamos a permitir que nuestra mente y nuestros sentidos se abran a la realidad, sin temor, sin apego, sin aversión, con total atención para no dejarnos arrastrar por las apariencias. Vamos a usar la respiración como ancla del presente. Cada vez que inhalamos y exhalamos, vamos a sentir la vida
en movimiento. Sin distraernos, vamos a ser conscientes que somos capaces de ver, de escuchar, de sentir con la totalidad de nuestro cuerpo, de oler, de saborear, de pensar, de imaginar, de sentir placer y sentir dolor, sentir amor y sentir miedo, de poder estar conectados con los próximos y con los muy lejanos, de ser parte del mundo humano, del mundo no humano. Siempre con la atención en la respiración. De este modo hemos dibujado un círculo imaginario, que es en el que nos vamos a concentrar esta semana. En el centro está el cuerpo, toda su complejidad. El cuerpo que nos permite ver, escuchar, leer, saborear, sentir. Pero después está la mente, ese misterio, con sus imaginaciones, sus intuiciones, sus intenciones, sus memorias, sus expectativas, sus angustias, sus miedos, sus tormentas interiores. Después el mundo. El mundo que para nosotros es muy importante. Es el mundo inmediato de nuestra casa, la ciudad donde vivimos, el mundo que habitamos. Las instituciones, los teléfonos, las pantallas, las corporaciones, los grupos diferentes humanos, la naturaleza, los bosques, los árboles, los lagos, el cielo, el sol y la luna. El cuerpo, la mente y el mundo. Y vamos a mantenernos abiertos. Y en el centro, el misterio de todos los misterios. El yo. El yo de cada uno de nosotros. Vamos a intentar descifrar, desenmascarar, descubrir, entender
Volvamos a la respiración sin olvidar ese círculo, ese escenario, que es el escenario donde vamos a estar trabajando, nuestro laboratorio, nuestra vida. Te distraes, vuelve al cuerpo. Puedes tocar tu cuerpo, ver tu palma de la mano, centro de tu pecho, corazón, y sentir la respiración. Puedes poner la mano en el abdomen y sentir cómo el abdomen se expande y se contrae con cada respiración. Relájate tu cuerpo. Relájate en tu mente, en tus ansiedades, en tus miedos. Relájate ahí. Puedes estar presente. Puedes sentir tu mente. Relájate en el mundo. Aunque sea doloroso, aunque sea cruel, aunque sea injusto. Vamos a aprender a lidiar con el mundo con inteligencia, mirándolo cara a cara, sintiéndolo en nuestras entrañas y no permitiendo que la injusticia y la crueldad rompa nuestra relación íntima con la realidad, que nos obligue a meternos para adentro, a cerrarnos, a obturar para siempre nuestra conexión con los otros. Antes de concluir, vamos a dedicar estos minutos del siguiente modo. Que esta práctica me ayude a orientarme hacia una vida más plena, que pueda lograr la plenitud total, que pueda superar todos los miedos, que pueda conquistar todos mis apegos, mis celos, que pueda vivir en comunión con todo lo que se presente en mi vida, sea lo que sea. Que pueda compartir esa plenitud. Que no le tenga miedo a la plenitud y a la felicidad de los otros. Para lograrlo,
voy a practicar los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, para abrir mi mente y abrir mi corazón. Muy bien. Vamos a, lentamente volvemos, manteniendo esa visión, esa actitud, y vamos a hacer un pequeño corte para, como dicen los anglosajones, para hidratarnos, para tomar algo, para descansar, para lo que sea, y volvemos, ¿eh? Vamos a ir, no sé, Agus, 5 minutos, 10 minutos, estamos bien en tiempo, ¿no? Perfectos. 8 minutos, 10 minutos, ¿qué te parece, Creo Agus? que 5 está bien, ¿no? 5 minutitos y volvemos, los que tengan ganas, los que creen que tienen suficiente pueden retirarse, no pasa nada, pero los que tengan ganas de charlar, hacer preguntas, inquietudes, volvemos y tenemos unos minutos para poder conversar. ¿Ok? Perfecto, seguimos.